Bienvenidos a un episodio más de Bilingüismo Consciente. Hoy con el tema la mezcla de lenguas, lo que el cerebro bilingüe está haciendo. Y no es un error, de una vez les digo. Hoy vamos a estar hablando de este tema que es tan fascinante, que a muchas familias les interesa, que muchísimos me preguntan, Rebeca, mira, mi hijo está mezclando mucho, ¿será que hay algún problema? ¿Será que está confundido? Etcétera. Hoy vamos a abarcar todas estas preguntas que me llegan muchísimo a mi inbox y a mi email. Así que les digo de una vez que se queden porque va a estar muy bueno este episodio. Frases como mi hijo mezcla todo, no sabe en qué idioma hablar. Si lo dejo mezclar, lo va a aprender mal o no va a aprender ninguno de los dos idiomas. Si alguna vez has pensado así, entonces este episodio es perfecto para ti porque definitivamente hay muchísimo que decir sobre este tema. Lo más importante desde el inicio, y quiero que esto quede muy claro, es que mezclar lenguas no es un error, no es falta de competencia, no es confusión. La mezcla de lenguas es una estrategia natural, inteligente y funcional del cerebro bilingüe para lograr la meta comunicativa. Y vamos a ir desglosando todo esto y les voy a explicar en qué sentido es una herramienta muy eficiente. El cerebro bilingüe, como hablábamos en el episodio anterior, tiene siempre todas sus lenguas activas. Entonces, cuando una persona bilingüe quiere comunicarse, el cerebro no elige primero una lengua y luego empieza a hablar, sino que más bien hay algo llamado capacidad situacional, y es decir, en cuestión de segundos, el cerebro bilingüe escanea, por decir así, el contexto, la persona, el interlocutor, todo lo que le rodea e inmediatamente toma la decisión de cuál lengua debe hablar, en cuál lengua enfocarse y cuáles otras lenguas se quedan ahí en stand-by. Entonces, todas las lenguas están activas al mismo tiempo, pero en milésimas de segundos el cerebro pues hace su mejor escáner y decide cuál es la lengua según el contexto comunicativo que debe usar. Muchas veces, em, dependiendo del interlocutor, así el cerebro se relaja más o pues se concentra más. Es decir, si yo sé que yo estoy hablando con una persona que es hispanohablante, que vive en Alemania, eh, que sabe alemán, que yo sé que sabe alemán, va a haber muchísima más probabilidad de que yo mezcle em, palabras del alemán en medio de nuestra conversación, a diferencia de si estoy hablando con un bilingüe que no tiene las mismas lenguas que yo, sino que es bilingüe español-inglés, por decir así. En cambio, con un bilingüe español-alemán, como vivo en Alemania y Alemania es mi contexto, entonces yo ya sé que puedo perfectamente meter una que otra palabra y que esa persona me va a entender perfectamente. Mientras que con una persona, por ejemplo, bilingüe o de otras lenguas o monolingüe, que solo hable español, pues mi control inhibitorio, es decir, yo tengo que tener muchísimo más control a nivel cerebral de de mi otra lengua para no mezclar con esa persona, ¿sí? Entonces, hay diferentes razones de por qué los bilingües mezclamos las lenguas. Una es porque el interlocutor que les decía, esta es la primera, el interlocutor. Dos, porque la palabra está más disponible en una lengua que en otra. O sea, el concepto está claro, pero la palabra aparece en una lengua más rápidamente que en la otra. Esto ocurre, por ejemplo, en niños, en adolescentes, en adultos perfectamente bilingües. Lo que hace el cerebro aquí es priorizar la comunicación y no demostrar competencia, es decir, mezcla por eficiencia, no por fallo, porque lo que quiere es
priorizar la comunicación, como les decía. Entonces, en lugar de yo ponerme a buscar la palabra correcta ahí en medio de mi repertorio lingüístico que está integrado, ese repertorio lingüístico está conformado por ejemplo, alemán, inglés y español, porque son todas las lenguas, por ejemplo, con las que yo trabajo en mi día a día. em, Mi cerebro es muy eficiente a la hora de comunicarse. Entonces, si yo sé que estoy con una persona o el contexto me permite a mí la mezcla de lenguas, yo voy a mezclar las lenguas. Es natural, es bonito. Y ahora les voy a dar unos tips de cómo manejar esto con sus chiquitos, porque por supuesto que cuando nosotros somos las únicas fuentes de input de nuestros niños, la mezcla de lenguas con ellos Em, no es mala, pero podría quitarle un poco de input a una de las lenguas que está más vulnerable. Entonces vamos a verlo después con más detenimiento. Otra de las razones es el contexto. El contexto activa las lenguas diferentemente, o sea, las diferentes lenguas, quiero decir. Las lenguas están, como decíamos, ligadas a personas, a espacios, a rutinas, a emociones, y por eso el vocabulario escolar, por ejemplo, aparece más en la lengua del colegio, en la lengua en que los niños están siendo alfabetizados, pues les sale muchísimo más fácil todas las cosas que tienen que ver con la escuela. El vocabulario íntimo aparece más en el ámbito familiar. Me es más fácil a mí, puede ser que no, hablar de cosas cotidianas de la casa, de que vamos a comer, de que hay que ir a hacer compras, de que comida, etcétera, en una lengua más fácil, por ejemplo, en la lengua familiar que en la lengua del medio social. Entonces, cuando estos dos mundos se cruzan, las lenguas también lo hacen. Y es súper interesante y súper bonito de observar. Digamos, otra de las razones de por qué los bilingües mezclamos las lenguas es porque las lenguas se están construyendo al mismo tiempo. Y aquí me enfoco más en niñitos que están en el proceso de adquisición del lenguaje, niños bilingües o multilingües que están en su proceso de adquisición. Algún bilingüe, digamos, no es que aprende primero una lengua completamente y después la otra lengua, sino que cuando una estructura aún no está asentada en una lengua, el cerebro toma prestado de la otra. Este es el famoso, bueno, translanguaging o mezcla de códigos que, en realidad lo que hace es decirnos que ese niño tiene una capacidad de increíble, es súper inteligente y lo que está haciendo es usar sus recursos lingüísticos de manera muy efectiva. Entonces, cuando una estructura no está presente tan rápido en una lengua, yo la cojo de la otra lengua y así logro mi meta comunicativa. Entonces, esto no es confusión, esto es construcción lingüística activa. ¿Cómo reaccionamos a eso? Entonces, por ejemplo, mami, vamos al Spielplatz, ¿sí? Que esa es una frase que para nada está mal, porque a veces tenemos nuestras palabras favoritas en una lengua que en otra, y no quiero que con este video ya digan, ay, voy a tener que dejar completamente hacer este tipo de mezclas para nada, es parte de, pero digamos que si queremos corregir este tipo de cosas en nuestros niños, lo que vamos a hacer es hacerlo de manera tan natural, sin censurar y decir: "Ah, ¿quieres ir al parque? Sí, vamos a ir, en un ratito vamos al parque". Repito la palabra en el idioma que estoy tratando de transmitir y ya está. Y no hago ahí la explicación de maestra que mira, que es que en alemán se dice así, pero que en español se no, ya, se deja pasar, ¿sí? Ahora, otra de las razones, que sería la razón número 5, el por qué el cerebro, bilingüe, pues, mezcla las lenguas, es porque es flexible y
es creativo. La mezcla de lenguas es una señal de flexibilidad cognitiva, la capacidad de adaptación, creatividad lingüística. Un cerebro monolingüe no mezcla lenguas porque no tiene varias lenguas a disposición. La mezcla es una marca del multilingüismo y no es un déficit. Si ustedes se ponen a ver, si tomamos a una persona monolingüe, hay también a veces situaciones a donde el monolingüe se adapta según el contexto. Entonces, no es lo mismo que yo llegue a hablar en Costa Rica con el señor del banco a que esté hablando con mi amiga de toda la vida. Por supuesto que mi forma de hablar se va a adaptar al contexto, dependiendo si soy, por ejemplo, con el señor del banco, en este caso sería más tal vez formal, un poco más respetuosa, no sé qué. Con mi amiga, pues tengo la libertad hasta de decir malas palabras si fuera el caso. Lo que sucede con las lenguas en un cerebro bilingüe es que el cerebro bilingüe sabe, ok, este es un contexto para usar en esta lengua y en este otro contexto puedo usar esta otra lengua o con esta otra persona me doy la libertad de mezclar lenguas porque es una persona que me va a entender ambas lenguas. Entonces, repito, se trata de eficiencia de la comunicación, ¿sí? Otra de las razones de por qué mezclamos lenguas es importante también entender que comprender y producir no van al mismo ritmo. Y esto específicamente para algunos niños que pues entienden perfectamente una lengua y no están produciendo al 100% en esa lengua. Entonces, muchos niños entienden esa lengua, pero aún no producen con seguridad. Entonces, cuando quieren expresarse, lo que hacen es ir a los recursos más accesibles, perdón, en su cerebro y usar entonces la otra lengua. Esto es muy frecuente en situaciones de bilingüismo pasivo, ¿sí? A donde los niños están entendiendo todo, pero dicen, para poderme explicar, voy a necesitar recursos de esta otra lengua porque no los tengo activos todavía en esa lengua que me están pidiendo que hable. Entonces, otra de las razones por las que mezclamos lenguas es porque la emoción también a veces tiene un idioma favorito. Las emociones eligen las lenguas a veces. Entonces, hay momentos de cansancio, hay momentos de enfado, hay momentos de entusiasmo. Hay momentos de urgencia, de frustración, de alegría. El cerebro suele ir a la lengua más automática o a la más cargada emocionalmente. Esto es normal, esto es humano y ustedes ahí van a ver que muchos de sus chiquitos, por ejemplo, expresan la frustración y el enojo en la lengua mayoritaria, pero puede ser que cuando se habla de amor o de acurrucarse o en contextos así, pues salga más tal vez la lengua familiar o les pase a ustedes como mamás latinas que regañan mucho en español o puede ser que más bien regañan en la otra lengua. O sea, aquí es indiferente, o sea, es diferente según la persona y es súper, súper individual. No hay como una regla de, sí, es la lengua materna la que se usa más en X o Y situaciones. No, las emociones son súper arbitrarias respecto a la escogencia de lenguas aquí. Otra de las razones de la mezcla de lenguas es como marca sociocultural y como marca de pertenencia. Y esta razón es súper importante. La mezcla de lenguas también puede usarse como una señal de identidad, de pertenencia, como el Spanglish en Estados Unidos. El Spanglish es, ok, esta es nuestra manera de hablar. Es que esta es nuestra cultura gringa latina, ¿saben? Entonces, el alemañol, por ejemplo, en Alemania, no, o sea, ni se le puede decir, alemañol es un invento mío, porque no es una cosa como que esté tan marcada como en Estados Unidos con el Spanglish, pero, con mis amigas latinas, cuando yo me veo, todas viven acá en Alemania, pues hablamos y mezclamos lenguas. Y allí es como el cerebro está relajado y el control inhibitorio, el que inhibe la lengua que no pertenece en ese momento, pues está súper relajado.
No tenemos que, porque tenemos la lengua base, que es el español, pero sabemos que en cualquier momento, si necesitamos decir que palabras que son típicas del contexto alemán, de la vida en Alemania, vamos a poder hacerlo sin ningún problema, porque las personas y los interlocutores nos van a entender y porque es una marca de pertenencia, ¿sí? Somos el mismo grupo de latinas que vivimos en Alemania y nos identificamos como latinas en Alemania y por eso podemos, por ejemplo, hacer este tipo de mezclas de códigos. Los niños, especialmente los adolescentes, mezclan las lenguas también para mostrar que pertenecen a un grupo. Y esto es súper interesante porque yo observándolo con mi hija, ella me contaba, tiene una amiguita argentina en el colegio y entre ellas 2, pues, tienen sus momentos donde solo hablan español porque les encanta presumir y, en sus momentos también, como me decía, mezclan lenguas. Y ella me dijo: "Es que yo estoy segura que María me va a entender". Esto es una señal también inconsciente, aunque obviamente no lo tenemos siempre muy consciente, pero es una señal de, hmm, ella es de las mías, esta es de mi grupo, yo pertenezco, me entiende y usamos el mismo código lingüístico, ¿sí? Entonces, es ser parte de este grupo, parte de esta comunidad, de esta realidad sociocultural concreta. Entonces, no es un desorden, es un posicionamiento social muchas veces. Y esto ocurre en lugares todavía o en grupos todavía más marcados, como les decía, en Estados Unidos con el español o el grupo, digamos, de mexicanos o el grupo de los dominicanos en Estados Unidos, en New York, etcétera. Entonces, aquí viene algo clave que muchas familias no saben y es que los niños saben perfectamente con quién mezclar y con quién no. ¿Sí? Cuando están en procesos, pues, de adquisición de la lengua, 2 añitos, todavía están ahí averiguando cómo funciona eso. Pero una vez lo tengan, ellos saben con quién mezclar. Puede ser que mezclen con papá, con mamá, con hermanos, con amigos bilingües o también que no mezclen, por ejemplo, con maestros del colegio o con una persona monolingüe o con el abuelo o abuela de la otra lengua, con alguien que no comparte esas lenguas con ellos. Entonces, eso demuestra que hay una competencia comunicativa, no hay confusión. ¿Sí? Porque el entorno, me da el permiso, ¿sí? O genera esta sensación de que puedo aquí. Entonces, cuando el entorno, por ejemplo, más bien corrige constantemente, se muestra nervioso, transmite miedo, la mezcla podría hasta aumentar como señal de inseguridad. Pero cuando hay calma, aceptación, coherencia, las lenguas se organizan mejor y la persona dice, ok, aquí puedo relajarme y puedo mezclar mis idiomas que no pasa nada. Pero hay contextos a donde definitivamente la persona sabe que no es un lugar para mezclar lenguas, ¿sí? Cosas tal vez, contextos más formales, contextos a donde yo tengo que adaptarme a, pues, al monolingüismo, por decir así, ¿sí? Entonces, la mezcla, para ir resumiendo, no es un problema, y yo quiero que esto quede muy, muy claro, la mezcla de lenguas no es el problema es interpretarla como fracaso, reaccionar desde la corrección constante, perder la confianza en el proceso. La mezcla es parte del camino, no es el final, pero es parte importante del camino. Yo quiero que ustedes sepan que la manera para corregir a nuestros niños es, como les decía, repitiendo la palabra y dejándolo ya así, sin estar insistiendo y sin dar las grandes explicaciones ahí de maestra de escuela, ¿sí? Entonces, para ir ya cerrando el episodio de hoy, si tu hijo mezcla las lenguas, no está confundido. Está usando todas las herramientas que tiene en su repertorio lingüístico para poderse comunicar,
para pertenecer, para relacionarse con el mundo. Y eso es exactamente en realidad lo que queremos, criar con una conciencia lingüística que nos ayude a abrazar lo que somos, tanto lingüísticamente como culturalmente. Entonces, importantísimo que admiremos esta mezcla de idiomas que a veces son súper inteligentes. Existen diferentes tipos de mezclas como intraoracional, interoracional. Por ejemplo, en medio de una frase yo meto una palabra, entonces una frase en alemán con una palabra en español, o puede ser una frase completa en español y después cambio y hago otra frase completa en alemán o en inglés o en la lengua que sea. Este tipo de, pues, de mezclas de códigos son súper comunes y nuestros hijos lo que necesitan es que les guiemos y diga, bueno, sin corregirlos, pero les damos el input que están necesitando. De hecho, la mezcla de códigos nos da mucha información de, mira, no tiene estas palabras de este contexto en español. Voy a intentar, por medio de algún juego, por medio de alguna cosa, conversaciones, pues darle esas palabras que están faltando. Así que bueno, espero que este episodio acerca de la mezcla de lenguas les haya ayudado, les haya gustado. Recuerden que pueden hacer el quiz de la crianza multilingüe. Como van en el camino de la crianza multilingüe, les dejo el enlace acá para que se metan y hagan ese quiz completamente gratis y les lleguen tips y como formas de cómo mejorar y al mismo tiempo de estar seguros y tranquilos de si lo están haciendo ya muy bien. Así que apúntate aquí al quiz y nos vemos en el siguiente o nos escuchamos en el siguiente episodio de Bilingüismo Consciente.